Quiero que vayamos, hermano, a la palabra de Dios, a Filipenses capítulo 1, y busquemos los versículos 19 al 21. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 21, y dice allí la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, y porque nos sustenta, Señor, aún en medio de la tristeza, como embargan otros corazones por la partida del hermano Luisena. Tú has bendecido nuestras vidas, Señor, y esperamos que nos siga bendiciendo, Padre. Y que tu iglesia, oh Dios, escuche tu palabra y sea prosperada a través de ella. Señor, que tu Santo Espíritu asista a tu siervo que la va a exponer. Que tú seas, Señor, el que guíe cada palabra que vayamos a decir. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de las pruebas, penas y sufrimiento que el apóstol Pablo experimentaba, su ministerio era siempre una experiencia nueva para él. Ahora el apóstol revela que ni la amenaza de muerte inminente, ni la pena de seguir viviendo en la carne podría tampoco robarle el gozo que él tenía. Nada le quitaba el gozo al apóstol Pablo. Según el estudio anterior, Pablo no le importaba en realidad su encarcelamiento, ni la calumnia, ni el enfrentar una posible ejecución con tal de que el evangelio del Señor Jesucristo fuera anunciado. Nada de eso para él era importante. Lo más importante es que aún a través de su sufrimiento, el evangelio de Cristo era anunciado. Él tenía la plena confianza de que, a pesar de sus circunstancias negativas, la causa del Señor triunfaría. Hermano, por encima de todas las adversidades, por encima de todas las cosas que usted ve, por todas las cosas están en los planes de Dios y el Señor va a triunfar. Y ese era lo que había en el apóstol Pablo. Por ese motivo podía enfrentar la muerte sin temor. En los versículos 19 al 21 que leímos, él menciona 5 realidades sobre las cuales se basaba la confianza que él tenía, hermano. Primera, la voluntad del Señor, primera realidad. Segundo, la oración de los santos. Tercero, la provisión del Espíritu. Cuarto, la esperanza de Cristo. Y quinto, el plan de Dios para con su vida. Lo primero que vamos a ver es la confianza en la voluntad del Señor. Él decía en el versículo 19, en su primera parte, porque sé, esto resultará en mi liberación. Esa expresión, en medio de la circunstancia difícil, era una expresión de confianza. Estaba preso, posiblemente lo iban a matar. Dice, pero sé que esto resultará en mi liberación. Pablo estaba convencido de que el sufrimiento que experimentaba, tanto por obras de incrédulos como por creyentes también, porque en ambos lados le estaban haciendo daño, incrédulos y creyentes, resultaría en su liberación. Y él cita directamente la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, y busca la respuesta que le dio Sofar a Job cuando estaba en circunstancias difíciles. Y él dice, Job dice en el capítulo 13, versículo 16, y él mismo, en medio de mis problemas, no importa lo que pase, él dice, y él mismo será mi salvación. Dios será mi salvación. Hermano, siempre, no importa las circunstancias que nos encontremos, Dios tiene el control y Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Job entendía sin equivocación que su terrible sufrimiento no era un castigo de Dios por el pecado, como quisieron decir algunos de sus amigos. Al igual que Job, Pablo creía plenamente que Dios lo libraría de un día, tanto de sus aflicciones físicas, como de las falsas acusaciones de quienes persistían en el error de creer que su sufrimiento era fruto de algún pecado. Y es una mala evaluación que hacemos nosotros. Que él se enfermó, eso por su pecado. No, hermano. No hay razón bíblica para decir que nuestras enfermedades son frutos de pecado.
Algunas sí por amargamiento, que nos amargamos porque tenemos problemas con una persona. Y la amargura y la falta de perdón nos llevan a una situación psíquica, psicológica, que nos pueda traer daño en nuestro cuerpo. Pero el apóstol Pablo sabía que su enfermedad, o sea, que su encarcelamiento no era causa de ningún pecado. Pocos años antes, Pablo escribió esta aseveración a los creyentes de Roma. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y ahora vivía en carne propia esa maravillosa verdad. Las cosas que están pasando, dice el apóstol Pablo, me están ayudando a bien. Preso, maltratado, calumniado, hablando mal de él, y posiblemente lo iban a fusilar. Y dice, todas estas cosas me están ayudando para bien. Él sabía que su conciencia estaba tranquila en medio de las circunstancias, que no había sido castigado por Dios, y estaba convencido que del sufrimiento presente lo ayudarían a bien. Los sufrimientos que estaba pasando le ayudarían a bien. Pablo sabía que sus circunstancias presentes eran pasajeras. De alguna manera, o por vida o por muerte, dice él, sería librado de ellos. Hermano, de alguna manera, Dios nos va a librar de las circunstancias adversas que nos ocurren a nosotros. Los versículos 21 y 25 se revela la esperanza segura de que viviría. Lo veremos en otro próximo mensaje. Su salvación se perfeccionaría con su llegada a la presencia del Señor. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. De nuevo podía declarar como Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Palabra de Job y palabra según testimonio del hermano Luis Sena antes de partir. Segundo, el apóstol Pablo tenía confianza en las oraciones de los santos. Dice en el versículo 19, por vuestras oraciones. Pablo creía en la soberanía ilimitada de Dios y confiaba absolutamente en el cumplimiento de la palabra de Dios y de su propósito. Estaba convencido de eso, inclusive su teología se basaba en eso, en la soberanía de Dios. También sabía que el plan soberano de Dios incluye la oración de su pueblo. Dios es soberano, pero tenemos que orar. Él agradecía en especial la oración de la amada congregación de Filipo, las oraciones que estaban haciendo por él, y a la que expresaba su más honda convicción y anhelos personales, en lo que ellos expresaban sus convicciones y anhelos personales, el deseo que tenían ellos de que el apóstol Pablo fuera liberado. Amados hermanos, cuando nosotros oramos por otras personas, es de gran bendición para esa persona. Pregúntale al hermano Manuel si no es así. Cuando oramos por aquellos hermanos que están ausentes de nuestra iglesia, es una gran bendición. Y el apóstol Pablo sabía que sus hermanos estaban orando por él y esa era una bendición para su vida. El apóstol Pablo sabía que la oración eficaz del justo puede mucho y transforma muchas cosas. Y por eso no solo oraba con diligencia, sino que también animaba sin cesar a otros creyentes a orar igualmente. Animaba a otros creyentes a orar igualmente. Ahora, años antes de enfrentar dificultades, él le había solicitado a la iglesia de Corintio que oraran por él. El apóstol Pablo, hermano, si usted toma la carta de la segunda de los Corintios, se va a dar cuenta de todo el sufrimiento plasmado en esa carta que pasó el apóstol Pablo. Claro, a través del libro de los Hechos también usted va a ver todo lo que pasó el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo decía en 2 de los Corintios, capítulo 1, versículo 5, lo siguiente: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, nuestra consolación. O sea, hay problema, es verdad, hermano, y estamos en sufrimiento, pero por el Cristo mismo nos consuela. Y agrega en el versículo 5 de ese mismo capítulo lo siguiente: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Pero tuvimos en nosotros la misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Eso vino así, no, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro en vuestras oraciones. O sea, Dios está haciendo una obra, pero vuestras oraciones están ahí en medio de los problemas, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿De muchos de qué? De muchos hermanos que estaban orando por el apóstol Pablo en medio de las circunstancias negativas. Antes de visitar la iglesia de Roma, Pablo dijo también, pero ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando para mí a Dios, o por mí a Dios. Dice Romanos capítulo 15, versículo 30. Oren por mí. Hermano, y cuando alguien nos pide que oremos por él, no neguemos la oración por esa persona. A veces nosotros decimos, sí, ora por ti. Yo aprendí algo de un pastor, dice, cuando me piden que oren por él, ven acá, ven, vamos a orar ahora, porque después se me puede olvidar. Oramos por esa persona en ese momento y después seguimos orando por ella, pero aprovechamos el momento, en ese tiempo presente, y oramos por esa persona. Cuando alguien te diga, ora por mí, tú dinos por qué, vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar por él? Y póngase a orar por él. Durante el mismo cautiverio, desde donde escribió a Filipenses, él soltó a los Efesios, como decía, leí estudió el pastor Vaca la semana pasada, en el capítulo 6, versículo 18 al 19, lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y a los tesalonicenses escribió, hermanos, ora por vosotros. Y más adelante, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermano, y es que nada resulta más alentador para cualquier hermano, pero también para quienes ejercen el ministerio, saber que otros creyentes lo presentan en oración ante el Señor. Tenemos el testimonio de pastores de Ucrania que están predicando la palabra de Dios en medio de las circunstancias adversas, en lugares soterrados, en búnker, y se ve en las imágenes que ellos están predicando la palabra de Dios. ¿Y qué dicen ellos? Agradecemos sus oraciones por nosotros. Qué importante, hermano, la oración por los otros. Y además de eso, hermano, sus oraciones sustentan nuestros ministerios y también, hermano, sustentan nuestra predicación y nuestras iglesias. Y si hay algún poder de nosotros expresado en nuestras predicaciones, es porque ustedes oran por esto. A Spurgeon, un grupo de periodistas norteamericanos fueron a visitarlo a su iglesia y le preguntaron, ¿dónde reside el poder de su predicación? Y Spurgeon le dijo, vamos allí, bajó al sótano y dice, ahí hay 800 hombres orando mientras yo predico. Que va a haber poder en ese mensaje, hermano, claro que sí. Él le dijo, ahí está mi poder. Cualquier cosa, hermano, todo el poder que nosotros necesitamos para hacer cualquier cosa, viene a través de la oración, no de otra cosa. Pero también el apóstol Pablo tiene confianza aquí en la provisión del Espíritu. En la última frase del versículo 19, él dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La palabra de Dios, las oraciones de los santos y el poder del Espíritu Santo obra siempre unido para el bien de los siervos que le sirven al Señor. Por eso el Señor dijo lo siguiente, en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros
y estará en vosotros. Tristemente, en muchas iglesias y en muchas vidas de creyentes, el Espíritu Santo lo hemos guardado en un rincón. Incluso algunas personas dicen que de la Trinidad el Espíritu Santo es la Cenicienta, porque no nos acordamos, hermano, es el Espíritu Santo que está con nosotros ahora. Sin embargo, parece que en este caso Pablo no se refería tanto al don del Espíritu que Cristo concede a los creyentes en el momento de la conversión, sino a la suministración del poder divino y protección del Espíritu después de haber recibido la salvación. ¿Para qué? Por eso dice el Señor, siempre el Espíritu Santo estará con vosotros. Y esta palabra, suministración, describe una provisión plena, abundante y suficiente de lo que nosotros necesitamos para servir al Señor. Esa suministración conlleva todo esto, hermano. El Espíritu Santo ofrece todos los recursos para cada necesidad del creyente. Él provee dirección cuando los creyentes no saben qué decir. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Hermano, qué gran seguridad nos da eso. De que muchas veces, bueno, yo sé que muchos tienen testimonio de eso, que no saben qué decir. En un momento llega el Señor y le trae luz de un texto bíblico y pueden rebatir. ¿Qué usted cree? ¿Que eso vino así? Eso fue el Espíritu Santo que lo trajo en ese momento, para que usted pudiera hablar la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 19, que la palabra de Dios, y aquí le agregamos, llena del Espíritu Santo, hace sabio al sencillo. Al que no sabe nada, la palabra de Dios, porque mora el Espíritu Santo en él, lo hace sabio, hermano. Y además el Espíritu Santo ayuda al creyente a orar. Si son débiles, la palabra dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, a veces no sabemos ni cómo orar y el Espíritu está con nosotros, intercediendo con nosotros en ese momento. El Espíritu Santo es la fuente de poder. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Prometió Jesús antes de su ascensión, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por mi fuerza, no, porque el Espíritu de Dios está en mí. A los Efesios, que el apóstol Pablo abundó, el pastor Vázquez abundó en el mensaje pasado, Pablo escribió que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Más abundante. Y la palabra aquí es sobreabundante, algo que rebosa. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está en nosotros, hermano. Más tarde escribió en el mismo Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que faltará conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y el Espíritu produce en la vida del creyente una abundante cosecha de fruto del Espíritu. Por eso dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, más el fruto del Espíritu. De ese Espíritu que vive en nosotros, que nos redarguye de pecado, que nos vive todo el tiempo advirtiendo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando estamos, hermano, involucrados en nuestras vidas con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que cada uno de nosotros necesitamos. Es el Espíritu Santo, según Lucas capítulo 18, que el Señor tenía sobre él. Y es el Espíritu Santo que dio la suficiente fuerza y poder al apóstol Pablo para seguir hacia adelante, pese a las circunstancias adversas que estaba viviendo. Jesús se ha ido. Pero como leímos en Juan, Él dejó ese consolador que permanece en nosotros como su representante y está en nosotros. Se mueve según la voluntad de Jesucristo y opera sobre el pensamiento, el corazón, la voluntad humana, sometiendo todo a la obediencia de Cristo Jesús. Por eso, hermano, es importante
confiar en nuestras oraciones de que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuarto, confianza en la esperanza de Cristo. Dice el versículo 20 en su primera parte lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. La idea implícita de que el anhelo y la esperanza viva de Pablo se fundaba en la promesa del Señor, no en las ilusiones. El apóstol Pablo estaba confiado en que el Señor haría la obra a través de él. Con frecuencia se empleaba en sentido esta palabra figurado para hablar de un anhelo intenso o expectativa, y es sinónimo de esperanza, o sea, para reforzar esa connotación que hay, hermano, esa confianza que hay de servir al Señor. El apóstol Pablo, hermano, estaba seguro a los ojos de Dios que nunca sería avergonzado, ni ante el César, ni ante el mundo, ni ante la iglesia, y que al final de cuentas él sería recompensado. Él manifestó una confianza semejante a los corintios cuando lo escribió en su segunda carta en el capítulo 10, versículo 8, y dice: porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, hermano. O sea, lo que el Señor me ha dado para suministrar es para vuestra edificación, no para destrucción. Pablo expresó su gozo supremo al escribir que como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, con pleno conocimiento de que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Por eso en Romanos capítulo 12 escribió lo que él estaba viviendo. Él había presentado su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era su culto racional. Él llevaba en su propio cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo. Hermano, llevamos nosotros en nuestro cuerpo la vida de Jesús para que se manifieste. Como siempre, aún en circunstancias adversas, Pablo era un instrumento para glorificar al Señor con su obediencia fiel y santa a su palabra. Y él se gozó en gran manera al saber que gracias a su fidelidad podía dar testimonio de que la iglesia de Judea y todo el imperio romano glorificaba a Dios en mí. Bueno, qué bendición cuando Dios es glorificado por la obra que nosotros hacemos en su iglesia para Cristo. Nuestra pregunta es: ¿está siendo Dios glorificado a través de nosotros, hermano? ¿Tenemos la confianza de que Cristo está en nuestras vidas? Quinto, confianza en el plan de Dios. Nosotros fallamos en esto, hermano, en la confianza en los planes que tiene Dios para nosotros. El versículo 20, su parte final, y el versículo 21 dicen: o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no sabía con certeza cuál era el plan de Dios para él. Si servirle y glorificar aún con vida y ministerio o con la exaltación final en muerte. De cualquier forma se haría la voluntad del Señor. Su plan se consumaría en él. El plan que Dios tiene para usted, hermano, se va a consumir. Y que tiene para mí también en nosotros. Por eso los ancianos de Éfeso que lo encontraron en la playa cerca de Mileto, Pablo dijo claramente en el capítulo 20, versículo 24 del libro histórico de los Hechos lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de los hombres, no, del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Poco después dijo a los creyentes en Cesarea, que estaban angustiados por la profecía que trajo Ágapo del inminente arresto de Pablo en Jerusalén, dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si eso está en su plan, ¿qué yo voy a hacer?
Y les recordó a los creyentes en Roma un corito que cantábamos nosotros cuando comenzamos nuestra iglesia, en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9, que decía: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Recuerdan, hermano, cantábamos eso, hermana Dominga? Y si vivimos, para Él vivimos. Así comenzaban nuestros cultos en nuestra iglesia, hermano. Viviera o muriera, el apóstol podía afirmar la misma palabra que dirige a Timoteo pocos años después. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7, cuando dice allí: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De cualquier modo saldría victorioso y Cristo sería glorificado. Y eso es lo que debe estar en nosotros, hermano. De cualquier modo debemos salir victoriosos y Cristo será glorificado en nuestras vidas. La frase traducida, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, no tiene verbo en los originales. En sentido literal dice: vivir Cristo, morir ganancia. Pablo sabía que vivir es Cristo, pues mientras viviera, seguiría sirviéndole. También sabía que morir sería ganancia, porque así estaría en la presencia de Dios, donde podría adorarle y servirle en perfección santa, delante de su presencia, como está el hermano Luisena hoy, que no ha entristecido su partida, pero está delante de la presencia de un Dios santo, adorando con muchos santos que han partido a la presencia de Dios. Pablo entendía muy bien que la riqueza, el poder, la influencia, la posesión, el prestigio, la posición social, la salud, el éxito profesional o económico y todos los demás, de las demás cosas eran pasajeras. Muchos reconocían esa verdad, pero pocos vivían como si fuera cierta. Pocos pueden decir con la misma franqueza absoluta de Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, hermano, este tema, el que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es bien amplio. Lo vamos a dejar para un próximo mensaje, o dos mensajes, para con la ayuda del Señor ampliar estos dos conceptos que hay aquí: el vivir de Cristo y el morir de ganancia. Pero no quiero dejar este mensaje sin traer algunas aplicaciones para vuestras vidas, derivada de esta enseñanza. En primer lugar, ¿qué nos dice todo esto a nosotros? En este pasaje, hermanos, vemos la suficiencia de la gracia de Dios. Pablo habla aquí con toda la seguridad y dice: yo sé que el Señor oirá vuestra súplica. Yo sé que en mi hora de mayor necesidad contaré con la suministración del Espíritu de Cristo. Yo sé que nada será avergonzado. Yo sé que en mi cuerpo Cristo será exaltado. ¿De dónde viene esa seguridad? De su confianza en la gracia de Dios que opera en los creyentes. No una seguridad nuestra, sino la gracia de Dios en nuestras vidas. Algo a lo que hizo la alusión cuando dijo en el mismo capítulo 1, versículo 6, lo siguiente: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él estaba convencido de que el Señor no abandona su obra en nosotros, hermano. Hermano, Dios nunca nos va a abandonar. Escuchen cómo Él expresa esta convicción en otro texto: en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo nos dice aquí que la gracia poderosa de Dios nunca le ha faltado y nunca le faltará. Hermano, la gracia de Dios nunca nos faltará. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, y aunque somos infieles, Él permanece fiel.
No le faltó las veces que se paró ante multitudes que querían matarlo. En cumplimiento a su promesa, en esa hora el Señor siempre le dio palabra para proclamar el Evangelio. Y así como la gracia de Dios había sido suficiente para él en el pasado, ahora puede mirar el futuro y confiar que Dios le suplirá de su gracia de nuevo, como siempre. En nuestro texto Pablo habla con mucha confianza, pero es obvio que su confianza no estaba en sí mismo. Él se gloriaba en el poder de Dios que obraba en su corazón. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Toda la gloria de Él, hermano. Así debemos nosotros confiar en la gracia de Dios. Este es suficiente para fortalecernos y sostenernos hasta el fin. Si dependemos de Dios para que nos supla esa gracia. En nosotros mismos somos débiles, pero por la gracia de Dios podemos ser fuertes y crecer en el Señor. Por eso el apóstol Pedro termina su segunda carta diciendo, crece en la gracia del Señor. No hay necesidad de seguir siendo un debilucho que ha sido, el debilucho espiritual que ha sido por mucho tiempo. No hay necesidad de seguir siendo o seguir cayendo en los mismos pecados. No hay necesidad de seguir viviendo una vida espiritual tan desorganizada en la que no pueda mantener un hábito de oración y de lectura de la Escritura. La razón por la cual tu condición espiritual a veces, o la condición nuestra espiritual no mejora, es porque hemos estado confiando muchas veces en nuestra propia carne. Hemos estado tratando de hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, pero dependiendo de nuestros buenos deseos y de nuestra determinación y de nuestra suficiencia. Pero hemos dejado de clamar a Dios que nos ayude a crecer. Hermano, y es un problema eso. Cuando nosotros comenzamos a confiar en lo que sabemos, en lo que hacemos y en lo que podemos seguir haciendo. El poder de Dios se perfecciona en las debilidades, no en la fortaleza. Porque si somos fuertes, ¿para qué necesitamos el Señor? Y muchas veces nosotros, hermano, y no lo estoy diciendo por otros, sino por uno mismo, creemos en nuestra suficiencia para hacer las cosas. Y nos olvidamos que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, apartado de mí, nada poder hacer, solamente en su gracia. Por eso, hermano, te decimos que el Señor es capaz de hacernos crecer a la estatura de un varón y una varona perfecta. Por eso confía más en su gracia, clama día y noche y pídele que te saque de un estancamiento espiritual y una rutina espiritual que vivimos con mucha facilidad en estos tiempos. Pídele que te quite ese encanto con el mundo y las cosas del mundo. Pídele que te ayude a dejar de admirar a las celebridades y ver más hermosura en Cristo Jesús. Porque nosotros vivimos, hermano, admirando las celebridades. Escuché a un joven, circunstancialmente por ahí, hablando más de las cualidades de Michael Jordan que la de Jesucristo. ¿Y quién es más grande? Porque nosotros vivimos, nuestra mente vive en esas celebridades. Lee el Evangelio para que vea la vida de Cristo. Y te empape de Él. Ve la hermosura de Cristo en su palabra. Pídele que te dé la gracia para perseverar en tu vida de comunión con Él. Que te ayude a dar muerte a los deseos carnales que batallan contra tu alma. Que te ayude a guardar tus ojos y tus corazones de las cosas perversas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo vio la suficiencia de la gracia de Dios. En segundo lugar, este pasaje nos habla de la eficacia de la oración y parece que Dios quiere que hablemos mucho de eso porque el mensaje del pastor Bacal la semana pasada se basó en la oración. En el versículo 19 dice, porque sé que esta resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Él dice que había una relación entre la oración de aquellos hermanos y la suministración del Espíritu que sería provista
en su hora de necesidad. Pablo estaba plenamente convencido de que las oraciones de hermanos en Cristo que estaban a cientos de millas de distancia de él harían posible el que fuera dada medida copiosa de la influencia poderosa del Espíritu Santo en su hombre interior. Pablo confiaba en la oración de esos hombres que estaban a miles de millas de él, porque las oraciones no iban a cruzar esas millas, primero iban a ir a Dios. Por eso oramos por los hermanos que están ausentes, por los zapatas, por los... ¿Por qué razón? Porque las oraciones lo van a sustentar. Pablo no se consideró nunca tan grande como para no necesitar las oraciones de sus amigos. Nunca hablaba a los demás como si él pudiera hacerlo todo y ellos nada. Siempre les recordaba que ni en él ni en ellos podía hacer nada sin la ayuda de Dios. Y aquí hay algo para recordar. Cuando hay personas que están en aflicción, uno de sus mayores consuelos es la seguridad de que otros le están apoyando ante el trono de gracia. De que otros están orando por ellos. Cuando tienen que arrastrar algún esfuerzo extraordinario o alguna decisión demoledora, reciben nuestras confianzas al recordar que otros están recordándolo delante de Dios. Yo sé que ese hermano está orando por mí. ¿No le ha pasado eso? Yo sé que ese hermano está orando por mí. Y él es un hermano de oración. Y aunque tú no seas un hermano de oración, ora por él. No podemos llamar a nadie, nuestro amigo, nuestro hermano, si no oramos por él. Por eso, hermano, creemos de igual manera en la eficacia de la oración. A veces me temo que no. Y una de las pruebas más contundentes de lo poco que creemos en la eficacia de la oración es lo poco que oramos. Si los creyentes oráramos con más frecuencia y con más confianza por su iglesia, por el reino de Dios y por los demás, las cosas fueran diferentes. Cuando le decimos al hermano, ora por mí, ¿cuánto realmente creemos que Dios habrá de escuchar esas oraciones? Yo he escuchado a personas decir, yo le pedí a esa hermana que ore por mí, pero yo no creo que ella vaya a orar por mí, porque ella no da tan bien en el Señor. Entonces no le pida. Porque a veces le pedimos al hermano que ore, porque el hermano se enteró de un problema, como una excusa para que ellos sepan que yo tengo un problema. ¿Cuán confiados estamos de que Dios habrá de ayudarnos en respuesta a las oraciones de aquellos hermanos a quienes hemos pedido que oren por nosotros? Hermano, la oración trae cambio porque Dios se place en responderla. Dios responde las oraciones de su pueblo. Dios se deleita en escuchar las oraciones de su pueblo. Por eso oremos con confianza por su pueblo a Dios. Tercero y último. Este pasaje nos recuerda cuál es la fuente de continuo regocijo. Por la obra de Dios en Pablo, su gozo no dependía de su comodidad personal, de la provisión de su buena reputación, ni dependía de su misma vida. La fuente del gozo del apóstol Pablo era Cristo. Si Cristo estaba siendo proclamado, aunque algunos lo hicieran por causarle mal y causarle más angustia, el apóstol Pablo se gozaba. Él sabía que Dios trataría con sus motivaciones en el día del juicio. ¿Por qué ese hombre está predicando el evangelio? Bueno, Dios sabe, en el día del juicio sabrá por qué, pero mientras tanto está proclamando a Cristo. Démosle gracias a Dios por eso. Su gozo principal estaba en que Cristo fuera dado a conocer según su evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Que lo mantendría gozoso en el futuro. Que le daría gozo sabiendo él que cualquier momento podría venir a buscarle un soldado para matarle. Con toda confianza dice, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte.
Y esto es lo que lleva al verdadero gozo. Es un gozo que no depende de las circunstancias. A veces uno sabe cuando un hermano viene cargado y canta una adoración como esta que llevamos en el día de hoy. Gozo da servir a... No, hermano, gozo da servir a Cristo. La razón por la que algunos de nosotros no conocemos esta clase de gozo en nuestra experiencia es porque tenemos un corazón dividido en demasiados pedazos. No tenemos un corazón que busca principalmente lo más necesario. La parte que jamás nos será quitada. ¿Cuál es esa parte? Nuestro Señor Jesucristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hay otros que no pueden vivir gozosos todo el tiempo, porque además de hallar gozo en Cristo, también permiten que su gozo dependa de las bendiciones materiales que tienen. Carro, una novia. Un trabajo bueno. Si el Señor te quitara esa cosa como Job, ¿qué tú harías? ¿Qué le pasaría a tu gozo? Se enfuma. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros corazones divididos. Porque Cristo no es nuestro supremo gozo. Y nos pasa como la mujer de Job: maldice a Jehová y muérete porque me quitó todo. Digo, yo defiendo un poco a la mujer de Job. Porque esa mujer tenía unos hijos lindísimos, muchísima casa, una rencar de camello, tenía una rencar de burro y toda esa cosa, y todo se lo quitaron de golpe, la tarjeta de crédito y todo. Hermana, ¿cómo usted se sentiría? Su gozo sería Cristo. Y un día se levanta por la mañana, hijo está lleno de gusanos, rascándose con un jigüero. ¿Cómo usted se sentiría, hermano? Ella dijo: maldice a Jehová y muérete. Tú estás acabando con mi vida. Pero Job creía en su Redentor. Así debemos nosotros también creer. Él está con nosotros. Hermanos, nosotros no podemos edificar nuestro gozo en las cosas que cambian. Nuestro gozo debe principalmente estar en Cristo, quien jamás cambiará. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. La base de nuestro gozo es Él. Lo que Él ha hecho y hace por nosotros, y la gloria eterna que tiene reservada para nosotros, no está sujeta a cambio. Por eso el apóstol Pablo dice: sí, me regocijaré. Cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, cuando Él es nuestro todo, conocemos lo que es el verdadero gozo. De ahí la importancia de andar con Cristo, lo esencial que es mantenernos en comunión con Dios. Toda circunstancia, Pablo estaba en comunión con Dios, dependiendo de la oración de los santos, del poder del Espíritu Santo y andando con Cristo. Qué bueno, hermano, que esa vida de Pablo se transmite en nosotros. Ahora bien, y tu amigo que nos visita, tu amiga que nos visita, al igual que cualquier otra persona, no conoce a Dios, anda buscando ser feliz. Y tú trata esto, trata lo otro, con el fin de encontrar un gozo que finalmente dure para siempre. Pero lo que está haciendo es perseguir sombras. Sí, sombras que no tienen sustancia. Sombras que te les acerquen, que cuando te acerquen entenderás que aunque parecen objetos, representan no más que una mera imagen. Mi amigo, mi amiga que nos visita, la mayor felicidad que tú puedes encontrar no se encuentra en un hombre, no se encuentra en una mujer, ni en una otra cosa. Se encuentra en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es que te puede reconciliar con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa paz que el mundo no entiende. Más siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. De cierto digo,
que el que cree en mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y vendrán a su vida tiempos de refrigerio. Ese es el verdadero gozo. Te lo estamos invitando para que vea ese gozo. Muy bien oraba Agustín de Hipona. Tú nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no hallará sosiego hasta que descanse en ti. No habrá descanso en ti. Podrás hacer 80,000 cosas hasta que no venga Cristo. Por eso te invitamos en esta mañana, olvídate de todo, de lo que están al lado tuyo, todas las cosas, y ven a Cristo. Y el Señor Jesús te llama y te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ven a vivir con Cristo. Si no, pues seguirá persiguiendo sombras. Como dice la canción por ahí, sombra nada más entre tu vida y la mía. Habrá sombra nada más. Por eso te invitamos a venir a Cristo. Para que vengan a tu vida tiempos de refrigerio. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, porque nos mantiene en tu gracia y en tu verdad, andando conforme a tus propósitos y a tus promesas. Confiamos en ti, Señor. Por eso podemos cantar en los momentos difíciles. Gozo da servir a Cristo. Queremos, Señor, que ese gozo se manifieste de una manera muy especial en nosotros y en aquellos que no te conocen. Que no conocen la verdad y que no conocen a Cristo. Y que ellos puedan venir a Cristo. Que Dios bendiga nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestra familia y consuele a los que están tristes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.